Nos acompaña desde México, es ginecólogo y obstetra de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, subespecialista en medicina y cirugía fetal de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital Clínico de Barcelona, España, director del Centro de Diagnóstico Prenatal Avanzado y Cirugía Fetal Medicina Fetal México, fundador de la Fundación de Medicina Fetal México, es pionero de cirugía fetal en su país ya con más de 800 cirugías fetales en 8 años. Ha participado en el diseño de algunos de los nuevos tratamientos fetales a nivel mundial, como son la broncoscopia fetal y la intubación traqueal fetoscópica. Es un reconocido investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ha publicado más de 70 artículos científicos en diferentes revistas internacionales reconocidas. Muchas gracias, Saulo. Bueno, para mí siempre es un gran honor participar con los grupos selectos, sobre todo en este tipo de eventos que creo que dejan bastante enseñanza. Hoy tener hoy en día un simposio de cirugía fetal, la verdad es que las clases o las pláticas teóricas que son más escuchadas a nivel internacional, pues tienen que ver mucho con la innovación. Y la innovación es lo que nos ha llevado a poder realizar una intervención intrauterina. Nos han podido llevar a que los médicos de hoy en día haya médicos jóvenes que se están entrenando también para poder realizar intervenciones intrauterinas. Realmente las intervenciones que podemos realizar van en aumento y cistoscopía fetal es uno de pues de las nuevas procedimientos que ahora podemos demostrar que es posible su factibilidad, pero además está aumentando la investigación alrededor de esta patología que es la obstrucción urinaria para poder tener mejores resultados. Esta diapositiva que les muestro les abre un poco el panorama para poder entender que las intervenciones de cistoscopía, que son las barras en amarillo, esto es lo que hemos realizado en nuestro centro solo en este año de 2021, está aquí mal, pero estas intervenciones son pocas comparado con esta barra que son las ablaciones de láser intrafetal o los láser placentarios, que son, creo que la causa número uno de poder hacer esos procedimientos en cualquier centro de cirugía fetal del mundo. Y lo curioso es que es una patología que es muy fácil de diagnosticar, porque por ecografía observamos que hay pues una vejiga gigante con una distensión masiva de la misma y además a nivel de la uretra, justo aquí, hay una dilatación que hace lo que llamamos el keyhole, y este keyhole es una dilatación de la uretra posterior que nos permite ver el sitio de la obstrucción. Pero a veces estas dilataciones de la vejiga pueden ser no solo por valvas uretrales, sino también por constricciones, que son las estenosis uretrales, o a veces por una falta de una porción de la uretra, que son las atresias uretrales. Entonces, es una enfermedad que la mortalidad es alta y de los casos que llegan a sobrevivir hay mucho fallo renal y vesical. O sea, realmente es un problema serio. Y además, dentro de una misma patología que nosotros llamamos megavejiga, o en realidad deberíamos llamarla obstrucción urinaria baja, hay múltiples causas. También hay síndromes genéticos, monogénicos, el Prunebelli, el síndrome de megavejiga microcolon, pero lo que nos podemos enfrentar para detectar patologías que sean potencialmente terapéuticas son los casos que presentan una megavejiga obstructiva y que es por valvas uretrales. Por eso es muy importante realizar mediciones de la vejiga incluso desde el primer trimestre, porque ya podemos detectar cuando mide más de 6 milímetros un caso que pueda progresar a una megavejiga gigantesca en la semana 15 o 16. Por lo tanto, en primer trimestre es muy importante medirlo. El diámetro normal siempre debe ser menos de 6 milímetros, pero si hay más de 7, eso ya es megavejiga. Y más de 15, eso es muy seguro una megavejiga obstructiva. Lo más probable es que los estudios genéticos sean normales y la resolución espontánea en las megavejigas
de más de 15 milímetros no se presentan. Por lo tanto, mi primer mensaje es, si tienen casos de megavejiga y es una vejiga gigante, más de 15 milímetros, no esperen que tenga una resolución espontánea. Hay que empezar a estudiar esos casos para ver si son candidatos o no a un tratamiento intrauterino. La patología no obstructiva también puede haber presencia de megavejiga sin obstrucción de la vía urinaria. Y esos casos tampoco tienen tratamiento. Pueden ser vejigas disfuncionales o bien en un cierto grado de estenosis que provoca la obstrucción. Y eso, si es un feto femenino con líquido amniótico normal, con una vejiga lobulada, o la uretra no está dilatada y generalmente van con cariotipo anormal, pues esos casos no son candidatos a un tratamiento. Pueden ser prunevelis, atonías vesicales, reflujo vesicoureteral, anomalías de la cloaca o anomalías cromosómicas. Por lo tanto, es obligatorio que en todos los casos de megavejiga se haga un estudio genético. Los casos que vamos a buscar para potencialmente candidatos a un tratamiento son estos, masculinos, que vayan con oligohidramnios, por lo tanto refleja que hay una obstrucción, una vejiga hiperdistendida, con la uretra dilatada, con hidronefrosis y que tengan un cariotipo normal. Entonces, vean este caso, como es una vejiga que está sobredistendida, que llega casi a tocar la cara fetal, hay compresión de las estructuras del mediastino y la supervivencia es muy baja para esos casos. Lo que podemos hacer en estos casos siempre es asesorar a las pacientes de que en el 80-90% van a ser casos con valvas de uretra posterior y en el 30-40% atresias o estenosis uretrales. Por lo tanto, el mensaje es, lo más probable es que haya valvas uretrales, pero debemos de confirmarlas. Y es ahí donde entra el papel de hacer un procedimiento de cistoscopía. La historia natural de esta enfermedad es que progrese de hidronefrosis a oligohidramnios y después a muerte, ya sea intrauterina o muerte neonatal, porque nacen en fallo renal. Y si sobrevive, también son casos que pueden tener fallo renal y que requieran un trasplante. El gran problema es que a nivel mundial en ningún sitio es factible hacer un trasplante renal en un recién nacido hasta el día de hoy. Por lo tanto, las conductas podrían ser expectantes, pero saber que hay un mal pronóstico si es una megavejiga obstructiva. Podría ser la interrupción legal del embarazo, por supuesto, sobre todo en países como Colombia, donde esto está permitido, pero es verdad que hay que asesorar a las pacientes de que también hay una opción de terapia para que ellas puedan elegir sin ningún tipo de coerción cualquiera de las tres conductas. El catéter vesicoamniótico para derivar el líquido de vejiga hacia el espacio de la cavidad amniótica fue uno de los primeros tratamientos descritos para esta patología, pero el tratamiento más reciente, que es la cistoscopía, es el único que nos va a permitir diferenciar entre una estenosis, una atresia uretral o unas valvas uretrales. Por lo tanto, buscamos los casos tratables, que son aquellos que tienen patología aislada, entre 15 a 28 semanas, que sean varones, que tengan megavejiga, que tengan hidronefrosis, que no haya ya displasia renal, es decir, que todavía haya un riñón que rescatar y que tenga dilatación de la uretra posterior. El líquido amniótico deberá estar disminuido o ausente como reflejo de que hay una obstrucción. Entonces, este es un caso tratable. Vean, se ven los genitales, es un varón, hay dilatación de la uretra posterior, aquí, el signo de Keyhole, y hay una vejiga distendida y un feto con un líquido amniótico disminuido. Cuando se empezaron los tratamientos, incluso hubo técnicas de cirugía fetal abierta, que hoy en día están abandonadas. La cirugía fetal abierta que se mantiene, sobre todo para la patología de espina bífida, en patología urinaria ya no se realiza en ningún centro en el mundo. Después, el catéter vesicoamniótico, que tiene ya como 40 años de haberse descrito, pues es un tratamiento que es paliativo y que puede ser de beneficio en algunos casos, pero que poco a poco va existiendo más evidencia de que puede ser superado ese procedimiento por la cistoscopía. Entonces, hay casos en que una vesicocentesis puede disminuir el líquido vesical, pero nosotros no recomendamos hacer vesicocentesis seriadas
por el riesgo que hay de rupturas de la vejiga. Esto que están viendo es un caso con una ruptura vesical, con ascitis urinaria, y por lo tanto ya no es factible hacer una cistoscopía porque la vesicocentesis ha provocado ruptura vesical. La colocación del catéter vésico-amniótico es un procedimiento que hay más sitios, hay más médicos entrenados en el mundo para realizarlo. Y creo que es el motivo por el cual prevalece todavía como una línea de tratamiento. Pero conforme vaya existiendo más médicos entrenados en las técnicas endoscópicas, creo que será un procedimiento que un día puede quedar obsoleto o limitado a una pequeña proporción de casos, como serían los que tienen estenosis uretral, ¿vale? Los de valvas uretrales son preferibles la cistoscopía. Hay complicaciones del catéter y es que puede migrar, se puede bloquear, se puede movilizar de donde está, ya sea hacia el exterior del cuerpo, que es lo más común, pero también puede ocasionar incluso casos de gastrosquisis iatrogénica. Y hay algunos estudios, sobre todo metaanálisis, que cuestionan hoy en día, con tantos años de haber realizado este tratamiento y con muchos casos de haberse intervenido, pues cuestionan su potencial beneficio en supervivencia. Este es un estudio que nos muestra que a los 2 años la supervivencia y la función renal es incierta. No hay un claro beneficio del procedimiento de catéter vesicoamniótico. Cuando nació el procedimiento de cistoscopía, que fue descrito primero por el profesor Rubén Quintero en 1995, empezó a haber cada vez más y más procedimientos, sobre todo por el grupo de Rodrigo Ruano, que es quien más experiencia tiene a nivel mundial. Lo que se hace es un procedimiento de mínima invasión, anestesia local, y se entra hacia la pared posterior de la uretra, se buscan las valvas uretrales y se hace un disparo con láser. Este es un procedimiento en vivo. Vean cómo estamos entrando. Es un feto de 15 semanas. El cistoscopio tiene la cámara de 1 milímetro de diámetro y una vez que estamos ahí dentro, se busca la parte posterior de la uretra, que es como una cueva porque está dilatada, y en el fondo de esta cueva vamos a encontrar las valvas uretrales para aplicar láser y poder liberar la obstrucción, ¿vale? Antes de la cistoscopía y después de la misma, vean cómo el cambio es muy drástico en cuanto a las mediciones del tamaño vesical, pero el líquido amniótico tarda más tiempo en restituirse. Podemos presentar casos de éxito, como este, que fue uno de nuestros primeros casos, pero David, que es el nombre de este niño, ha tenido una muy buena evolución en el sentido de que se liberó la obstrucción desde la semana 17 de gestación. Su nacimiento fue en la semana 34 porque empezó con oligohidramnios y se mantuvo con un buen funcionamiento renal hasta los 5 años. Y a los 5 años requirió un trasplante de un riñón de uno de los padres. Esto no significa que no haya sido exitoso el procedimiento de cistoscopía. Lo que significa es que es una enfermedad que cuando actuamos, parece ser que siempre actuamos un poco tarde. Puede ser que sea demasiado tarde y que incluso haya pérdida del funcionamiento renal durante la gestación o que haya pérdida de la función renal durante los primeros meses o los primeros años de vida. Y esto todavía no lo podemos predecir. Solo hay 2 series a nivel mundial que describen resultados de casos consecutivos. La primera serie, en 2015, por el grupo de Barcelona y el grupo de Bélgica, con 20 casos consecutivos, donde muestran, que existen casos que a pesar de la cistoscopía, las pacientes preferían una interrupción del embarazo, que es lo que está catalogado como TOP, es Termination of Pregnancy. Estos casos que decidieron ya no continuar la gestación es porque iban mal o porque en la cistoscopía se confirmó que no había valvas uretrales, sino una estenosis o una atresia. Y también hay casos como este, el número 12, que presentaba una trisomía 21. Todo el mundo se preguntará, ¿pero por qué le hicieron un tratamiento con trisomía 21? Bueno, es que la megavejiga es una urgencia y realmente en la mayoría de los centros de prestigio ni siquiera se toman tiempo o nos tomamos tiempo
para hacer un cariotipo antes de hacer un procedimiento. Esto se deja abierto a las pacientes, a menos que sea un protocolo de investigación en el que se estén haciendo los procedimientos genéticos previos como un criterio de selección. Es decir, si se hace un estudio genético y 2 semanas después llega que es normal, ya tendrá 2 semanas más de evolución la patología y puede ser que sea demasiado tarde. O al contrario, si hacemos el procedimiento y después de la cistoscopía, en el momento de la cistoscopía se toma líquido amniótico y se hace el estudio genético y 2 semanas después nos dicen que hay una anomalía cromosómica, bueno, los padres deben de saber que puede haber esa patología, aún aunque la anomalía sea aislada. El estudio más grande que existe a nivel mundial es el estudio que publicamos junto con el grupo de Rodrigo Ruano de Brasil y de Nicolás Ananes en Francia. Reunimos 50 casos junto con nuestros casos de Querétaro, México, donde demostramos una supervivencia casi del 60% y de los casos que están vivos, 73% de función renal normal a los 2 años. Todavía no hay estudios que comparen el shunt con la cistoscopía, pero de acuerdo a los resultados que se han publicado en los estudios, las complicaciones podrían ser menores en la cistoscopía, la supervivencia podría ser similar, pero hay un menor grado de fallo renal en el grupo con cistoscopía. Repito, del grupo que tiene valvas uretrales. Aquí estamos descartando los que no la tienen, pero es que el catéter vesicoamniótico no nos permite saber si hay o no valvas, solo se deriva hacia líquido amniótico. Las complicaciones de la cistoscopía son, bueno, que puede haber ascitis urinaria, generalmente transitoria, la fístula ureterorectal, si el disparo no se hace certero hacia las valvas uretrales y se dirige más el láser hacia el recto, pues se pueden ocasionar fístulas, puede haber hemorragias, porque la entrada a la vejiga debe ser por la pared anterior de la vejiga y ahí está la vena umbilical, entonces hay riesgos de hemorragias, y también, como toda cirugía fetal, los riesgos de ruptura de membranas o de corioamnionitis. Este procedimiento, si comparamos uno contra otro, bueno, la cistoscopía en lo que es muy pobre es en el número de casos tratados. Vean que solo existen el caso de Quintero y los casos de Europa, que fueron 20, y los casos nuestros, que fueron 50. O sea, los casos de Rodrigo Ruano están aquí, dentro de estos 50. Pero en el estudio publicado en 2017 hubo 423 estudios publicados de catéter vesicoamniótico. Por lo tanto, hay más evidencia. Lo que falta es más estudios prospectivos que muestren los beneficios o limitantes de la cistoscopía. De momento, parece que es un procedimiento prometedor, pero que se necesita tener un entrenamiento para detectar bien las valvas uretrales, diferenciarlas de una estenosis y de una atresia, cosa que ya es una gran ganancia comparado con el catéter. Ese es otro caso también de éxito, que tuvo un nacimiento a las 37 semanas, pero vean el abdomen. Es un abdomen blando, flojo, que por el tiempo que estuvo con la distensión de la megavejiga. Y muchas veces estos niños requieren de cistostomías posterior al nacimiento. Pero bueno, este es otro pequeño que vean que ya a sus casi 4 años lleva una calidad de vida normal y él no ha requerido trasplante renal como David, que ya les presentaba que lo ha requerido. Finalmente les voy a mostrar que hay una patología que también es obstructiva, que también va con megavejiga, pero esa megavejiga va acompañada de una dilatación, no solo de la uretra posterior, sino de toda la uretra. Y esto se llama megalouretra. La megalouretra se tenía el concepto, un preconcepto, que era que las megalouretras no son obstructivas y que es por una hipoplasia del tejido de los cuerpos cavernosos de la uretra peniana que ocasionaban que los bebés no pudieran orinar. Sin embargo, empezó a haber algunos intentos de hacer fetoscopía en estos casos, como en esta publicación del grupo de Gratacós, en la cual se detectó que la obstrucción a nivel de la punta de la uretra, es decir, no había un meato urinario. Y por lo tanto, lo que se hizo en este caso fue hacer una incisión lateralizada de la parte distal de la uretra para poder hacer la apertura
aquí está la incisión, ¿vale? Para poder hacer la apertura y que lograra nuevamente orinar. Ese fue como un corte quirúrgico lo que se hizo aquí en la punta de la uretra peniana, ¿vale? El pene se normalizó en su tamaño y el caso fue bien. Este fue otro caso más reciente en el cual nosotros hicimos una casuística de 4 casos consecutivos que mostraban estos hallazgos. Una vejiga gigantesca, vean el keyhole, que es lo que se vería por vía abdominal, pero en esta ecografía vaginal vean el gran tamaño de la uretra y es una megalouretra obstructiva. Lo que hicimos fue un procedimiento en el que por endoscopía se detecta la punta del pene, es decir, la punta de la uretra, voy a adelantar aquí, y lo que hacemos es una pequeña incisión justo en la punta que nos permite que se vuelva a permeabilizar la uretra. Vean cómo incluso se ve un poco transparente. Esa es la visualización de la punta del pene. Entonces lo que hicimos fue mimetizar el procedimiento que se realizaría en estos casos al nacimiento, hacerlo en vida fetal, para tratar de disminuir el riesgo de progresión a fallo renal. El procedimiento lo hemos llamado meatotomía. ¿Por qué es eso? Es crear un nuevo meato, meatotomía fetoscópica. Con este procedimiento de meatotomía, ¿vale? Que solo requiere una pequeña incisión con láser en la punta de la uretra peniana, vean cómo se disminuye drásticamente el volumen de la vejiga y también se llega a normalizar el tamaño del pene. Y este es el caso de uno de los primeros casos que realizamos este procedimiento de innovación y realmente mostramos una buena evolución. Esto ya está publicado también en la revista de Prenatal Diagnosis como una innovación más en las técnicas de cirugía fetal. Por lo tanto, concluyo diciéndoles que el diagnóstico diferencial es muy difícil. Los casos de megavejiga son de difícil evaluación. Sobre todo, es muy difícil evaluar el pronóstico, pero lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos casos que tienen obstrucción. Y la obstrucción es una megavejiga gigante, distendida, con dilatación de la uretra posterior, que sean varones, que no tengan otras anomalías, que de preferencia tengan un estudio genético y que que tengan experiencia en los procedimientos de endoscopía. Para esto nosotros, como saben, tenemos una escuela de formación de nuevos cirujanos fetales, donde incluso mediante simulación, los médicos están haciendo procedimientos de repetición para tener un entrenamiento en estos procedimientos de endoscopía fetal. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rogelio, por tu excelente intervención. Como siempre, gracias por aceptar nuestra invitación al primer congreso acá de nuestra clínica, en cabeza pues, de Saulo de la unidad materno-fetal. Excelente tu ponencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Rogelio, excelentes casos. Megaluretras, ¿cuántas llevas en tu casuística? Y técnicamente, esta pues no es una pregunta tanto para el público, pero técnicamente no entras por dentro de la vejiga, sino que entra uno desde el meato urinario, ¿no? ¿Esto Sí. dificulta un poco la posición del apoyo del láser o...? Sí, claro, es que la uretra peniana no tiene un punto de apoyo, con lo cual se mueve, aunque está distendida, se mueve. Lo que nosotros aconsejamos es que la intervención se haga con el fetoscopio más pequeño, que es el de 1 milímetro, el 11510, y tratar de hacer una entrada directa hacia la cavidad amniótica, pero que ya la punta del fetoscopio se dirija hacia la punta de la uretra. Por lo tanto, desde la entrada, como todo en la fetoscopía, la entrada debe ser dirigida al sitio de acción. Entonces, si ya tenemos de frente la uretra, el posicionar el láser ya no es tan complicado. Lo difícil es posicionar el fetoscopio allí. Por lo tanto, la clave está en buscar un sitio de entrada. Y si no lo hay, pues tratar de movilizar al feto para que la tenga. Y bueno, apenas hemos tratado 5 casos en total. Publicamos los primeros 4 y de los 5 solo hemos tenido una muerte neonatal que fue por fallo renal. Y fue un caso que se intervino ya a una edad gestacional avanzada, 25 semanas o así, en el cual creemos que la intervención debió haber sido precoz, que como todos los casos de megavejiga, van contra el tiempo. Si la megavejiga es por valvas uretrales o por falta del meato urinario, todos los casos van a progresar a fallo renal. Pero si hacemos la selección de casos y actuamos oportunamente,
hay una gran proporción de casos que se pueden beneficiar. Rogelio, los puntos de corte que utilizas en la punción vesical para definir la factibilidad del paciente son los mismos que para la punción triple. Sí, son los mismos, pero la verdad es que no recomendamos no lo hacemos nosotros, no lo tenemos en el protocolo y tampoco lo hacemos antes de la semana 18 porque tienen poca utilidad clínica los marcadores bioquímicos. De tal forma que los casos ideales en los que se benefician de este procedimiento son en los que actuamos a la semana 16. Y es por eso que en algunas ocasiones planteamos a los padres hacer el procedimiento y tomar el estudio genético transquirúrgico, que como les mostraba en la publicación de Europa y también en la nuestra, encontrarán casos que después se excluyen de los resultados porque vino un estudio patológico a posteriori. Así es. Y dentro del pool de exámenes que tú pides del examen de orina, ¿te bandeas solo con beta-2 microglobulina y de golpe con el calcio o te gusta la evaluación integral? Microglobulina es en lo que más nos basamos. Yo creo que es el número 1, sí. ¿Qué tan rápido tu laboratorio te entrega un resultado de beta-2 microglobulina? Es lento. Se tardan como unos 5 días más o menos. Sí, es igual acá. Sí. A pesar de que para otro tipo de patologías lo entregan muy rápido, pero siempre que uno lo pide en orina fetal, ya comienza un imaginario en las bacteriólogas. Claro. Ahora, lo que sí quisiera comentar a toda la audiencia que tienen en este simposio es que una de las grandes limitantes de la cistoscopía está por terminar, que es que no es flexible el endoscopio y por lo tanto llegar a la uretra posterior y luego hacer un giro de 90 grados para continuar con la uretra hacia el pene es muy complicado. Los fetoscopios curvos pues tienen una visión hacia 30 grados, no de 90. Entonces ahora ya se han diseñado endoscopios flexibles y estarán viendo en breve publicaciones con cistoscopía flexible, lo cual es un procedimiento que realizamos también en nuestro centro y que es un cambio total, la cistoscopía semiflexible con la flexible. Por lo tanto, poco a poco creo que empezarán a ver ahora publicaciones de una nueva era de la cirugía fetal, que es la endoscopía flexible en general, la cual pues podría funcionar para cistoscopía, broncoscopías o incluso para placentas anteriores en los casos de síndrome de transfusión. Exacto. Nos vendría muy bien, yo creo, porque definitivamente a veces nos quedamos cortos. Con este tipo de pacientes, una de las limitantes que nosotros tenemos en nuestro país es definitivamente la función renal. No obstante, con lo que comentábamos anteriormente, tener el pool de orina nos permite clasificar adecuadamente los pacientes. Pero definitivamente las secuelas, y lo comentamos ahorita con la doctora Marcela Buitrago, de insuficiencia renal en estos pacientes sigue siendo una tara. Si nosotros miramos las series, pero sobre todo las series antiguas, las de Rubén, probablemente la siguiente, todos esos fetos están muertos, ¿no? Pero también ha habido una evolución diferente, no solo en la evaluación de la función, sino también en la evaluación de la técnica. Sí, claro. A ver, lo otro que ha cambiado mucho es que los endoscopios también son otros. Los fetoscopios que utilizaron ellos no existían el de 1 milímetro en ese entonces, con lo cual me refiero al semiflexible. Ese es el que mínimo debemos de tener en los centros de cirugía para hacer una cistoscopía. Y los procedimientos que se hicieron por los grupos pioneros eran con fetoscopios más grandes, con los que hacían los casos de síndrome de transfusión fetofetal. Por lo tanto, también, como todo en la cirugía fetal, se han adaptado los instrumentos poco a poco a la patología, pero no se formaron desde el inicio. Así es. Yo quisiera, si me permites, anunciarles que tendremos por primera vez un congreso dedicado a cirugía fetal, que será en enero, el fin de semana del 22 de enero. Esto lo haremos en Los Cabos, en México, y bueno, pretendemos que sea un primer congreso que nos reúna a todos los grupos de Latinoamérica para que podamos discutir estos temas, sobre todo para discutir las casuísticas, casos difíciles, casos de innovación, qué pasos siguen, tratar de hacer consorcios para que nuestros grupos sigamos publicando juntos a nivel de Latinoamérica e incluiremos un taller de simulación
con todos los maniquís y todos los simuladores que tenemos de cistoscopía, de endoscopía flexible, de transfusión fetofetal, oclusión traqueal fetoscópica, intubación traqueal fetoscópica y otros. Y todo esto, pues bueno, pueden encontrar información en nuestra página web de Medicina Fetal México o en las redes sociales. Muchas gracias, Rogelio. Comentábamos con David Basurto hace un rato la casuística latinoamericana para hernia diafragmática. ¿Por qué no nos cuentas brevemente y yo mostré dentro de la ponencia el estudio que se publicó con respecto a la hernia izquierda? ¿Por qué no nos cuentas un poco del recientemente sometido artículo de la hernia derecha y cuál es la idea de ese tipo de trabajos colaborativos, Rogelio? Vale, lo que hicimos fue, a ver, primero publicamos nuestra casuística de México y nos dimos cuenta que la supervivencia que teníamos, sobre todo en los casos que se seleccionaban para oclusión traqueal, no era la misma que se había publicado en Europa. Y eso nos llevó a decir, a ver, vamos primero a analizar cuál es la supervivencia de la hernia diafragmática en México sin balón endotraqueal. Cuando nos dimos cuenta que las supervivencias eran menores a las de Estados Unidos, cosa que ya obviábamos, porque recordar que en Estados Unidos o en otros centros de Norteamérica, a una menor edad gestacional neonatal se tiene supervivencia. Esta es una pregunta que siempre nos hacemos los obstetras y los neonatólogos. ¿A ustedes a qué edad gestacional ya les sobreviven los recién nacidos? Bueno, pues a nosotros menos, ¿no? Pues eso nos hizo integrar junto con los grupos de Latinoamérica, donde contribuyeron Adolfo Echegaray de Argentina, tu casuística también de Colombia, entró Nicaragua, Ecuador, Perú, y lo que hicimos fue reunir pues una gran cantidad de fetos con hernia diafragmática izquierda que habían sido evaluados en el útero para hacer la medición del tamaño pulmonar y que luego teníamos el desenlace, teníamos el estudio genético para excluir los que tenían anomalías y teníamos el desenlace para saber la supervivencia. Los resultados mostraron de toda nuestra casuística latinoamericana que teníamos la mitad de supervivencia que se había publicado en Europa, un 30% global contra un 60% que está publicado en las casuísticas europeas. Y además, en esa publicación que la hicimos en Prenatal Diagnosis, nosotros lo que hicimos fue ahora promover una nueva clasificación. Y esta nueva clasificación es con la intención de que no le podemos ofrecer la misma expectativa de supervivencia a un bebé que va a nacer con hernia diafragmática en México, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua, que si van a nacer en España o que van a nacer en Estados Unidos. Después analizamos el grupo de hernia derecha y descubrimos lo mismo. Ese estudio está ya aceptado para publicación también en la misma revista y muestra lo mismo. Las hernias derechas tienen peor pronóstico y tienen peor pronóstico si nacen en Latinoamérica que si nacen en Europa o en Estados Unidos. Y ahora estamos preparando ya, después de publicar nuestra casuística de oclusión traqueal fetoscópica con el grupo severo, después el grupo moderado, y mostramos que sí que hay cierto beneficio de la oclusión traqueal, pero que también tenemos menos supervivencia que la descrita en Europa. Es decir, el grupo con oclusión traqueal también tiene menos supervivencia, pero es mayor que el grupo sin oclusión traqueal. Y ahora estamos reuniendo también todos los casos de balón endotraqueal que se han colocado en los centros de Latinoamérica y tenemos ya reunidos casi 150 casos que estamos analizando para mostrar el potencial beneficio del balón, pero que el balón, para concluir, pues no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo que mejora el tamaño pulmonar, mejora el desarrollo en un grupo de casos y además dependes mucho del manejo neonatal y de la atención del recién nacido, que además luego son prematuros. Por lo tanto, tenemos menos supervivencia en nuestros países, pero hay un beneficio que justificaría el realizar los procedimientos. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Bueno, yo te doy las gracias, te envío un fuerte abrazo en estos 16 años de celebración de la Unidad Materno-Fetal de la Clínica de la Mujer y te dejo con Rafael, nuestro host, para ya agradecerte y despedir a todo el público. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Bueno,